bendiga, hermanos. Les saludamos nuevamente y nos da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes, amén, a través de estos medios. Y vamos a seguir con el tema Alcanzados para alcanzar. Y estamos con el tema del reposo. Hoy es la segunda parte, ¿verdad? Amén. Así que le invitamos para que esté atento, ¿verdad? Sus oídos estén atentos para escuchar la palabra del Señor, porque sabemos que va a ser de gran bendición para su vida y para su familia. Así que vamos a aprovechar este tiempo porque necesitamos alimentarnos de la palabra del Señor, hermanos. Así que pues no nos podemos reunir ahorita en la iglesia, ¿verdad? Como antes, pero pues vamos a aprovechar estos medios para seguir escuchando la palabra del Señor. Vamos a orar en estos momentos. Padre, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias por esta oportunidad que nos das nuevamente, Dios mío, de poder compartir, escuchar tu palabra. Gracias por la vida de nuestros hermanos, las familias que se van a conectar. Te pedimos, Dios mío, que tú pongas ese deseo en cada vida, en cada corazón, esa hambre, Dios mío, esa necesidad de escuchar tu palabra, Padre. Gracias te damos porque tú estás pendiente de nuestras necesidades y de nuestras familias. Te presentamos también la vida del pastor José Manuel, que tú lo sigas usando y que esa revelación pueda fluir para que tu palabra, Dios mío, pueda ser compartida de acuerdo a tu voluntad, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y el pastor José Manuel con ustedes. Bien, amados hermanos, Dios me los bendiga una vez más en esta hermosa tarde. Vamos a dar inicio al mensaje de la palabra del Señor. Hemos estado hablando, hermanos, de un tema que nuestro apóstol, el hermano Sergio Enríquez, ha estado compartiendo, ¿verdad? Desde luego que de acuerdo al rema que el Señor nos da, nosotros estamos compartiéndolo. Entonces, comenzamos el domingo hablando de que somos alcanzados para alcanzar y estuvimos diciendo que hay por lo menos unas 25 cosas que hay que alcanzar, ya que somos hijos de Dios y que para ser arrebatados, ¿verdad? Necesitamos alcanzar el reposo, la paz, la misericordia, debemos alcanzar la fe, debemos alcanzar la gracia, el buen testimonio, la madurez, la unidad de la fe, la victoria, hermanos. Debemos alcanzar la plenitud de amor, el conocimiento de Cristo, los dones espirituales, la promesa o las promesas, hermanos, que el Señor nos ha dado. Debemos alcanzar la plena seguridad. Tenemos que alcanzar la gloria o gloria, tenemos que alcanzar riqueza verdadera, corona incorruptible, la misericordia y la vida eterna. Entonces, de eso estuvimos hablando estos días, el domingo específicamente. Si usted quiere escuchar los temas anteriores, puede buscar en Facebook, hermanos, nuestra página que se llama Ministerios Viva la Familia. Y estuvimos hablando también, ¿verdad?, el día de ayer de pues que no hay que rezagarse, porque rezagarse impide alcanzar el reposo, hermanos. No debemos demorarnos, ¿verdad? No debemos ser lentos, pues, sino hacer a prisa, hermanos, lo más que podamos, ¿verdad? Apartarnos también impide alcanzar el reposo. Y recuerde que el reposo no es un día, el reposo, hermanos, es Jesucristo. El reposo es un estado espiritual que el Señor nos da, es un nivel al cual hay que llegar, hermanos, con la ayuda del Señor. Y hablamos que el reposo es una oferta, y eso lo dice la Biblia latinoamericana. Se los voy a leer, ¿verdad? Porque tal vez para algunos sea algo nuevo, pero dice la Biblia latinoamericana: cuidémonos pues, no sea que alguno de ustedes deje pasar esta oferta de entrar en el descanso de Dios y no lo alcance. Hablamos pues que la frustración, hermanos, impide también alcanzar el reposo. Debemos tener cuidado de no ser excluidos
del reposo, mis amados hermanos, y de quedarnos cortos respecto al reposo. Entonces, hoy vamos a hablar del reposo, la segunda parte, y nos vamos a ir, amados hermanos, a Mateo capítulo 11, verso 29, y vamos a desgranar, por decirlo así, ¿verdad? Acá en Tabasco me acuerdo que hace muchos años atrás mi abuelo llegaba a veces con ¿cómo le diré? Con costales llenos de maíz, mazorcas de maíz, y entonces se ponían a desgranar. Desgranar es quitar la semilla, ¿verdad? Una por una del hueso del maíz, o nosotros acá le llamamos bacal, ¿verdad? Y entonces eso es desgranar. Entonces yo quiero hoy, hermanos, con la ayuda del Señor, desgranar, ¿verdad? Y sacar, hermanos, la semilla que hay en esta mazorca espiritual, que es la palabra del Señor, porque hay suficiente grano para que nosotros, hermanos, podamos alimentarnos con esta bendita palabra. Dice San Mateo capítulo 11 en su verso 29, amados hermanos, en la Biblia Castilian: cargad con mi yugo y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón. Y dice, y hallaréis reposo para vosotros. En otras versiones y en otros textos dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces aquí, hermanos, es importante que nosotros, ¿verdad?, podamos encontrar en este texto los puntos principales y las palabras claves que nos van a enseñar algo a nuestra vida espiritual y que nos van a alimentar, hermanos, y que en el nombre del Señor, ¿verdad?, que pues esta tarde venga de parte del Señor sobre su vida un espíritu de sabiduría y de revelación, mi amado hermano, y también sobre mi vida. Amén. Entonces, mire, hermanos, repito el texto, Mateo capítulo 11, verso 29, en la Biblia Castilian, dice, cargad con mi yugo. Otras versiones dicen, llevad mi yugo y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo para vosotros. Entonces, vamos a ver, hermanos, en este texto vamos a encontrar, amados hermanos, facilitadores del reposo, ¿verdad? Cosas que son importantes para que nosotros podamos, hermanos, alcanzar el reposo. Y por lo menos hay 4 cosas: cargar el yugo del Señor, aprender del Señor, ser manso como el Señor y humilde de corazón. 4 cosas que son importantes para nuestro desarrollo y para que podamos alcanzar el reposo. Porque mire, el Señor dice la Biblia que nos alcanzó para que nosotros alcancemos aquellas cosas. Y una de ellas es alcanzar el reposo. Entonces, número 1, debemos cargar el yugo del Señor. Y fíjense qué interesante, porque, hermanos, cargar el yugo del Señor o llevar el yugo del Señor es caminar a la par del Señor. ¿A quienes le ponían yugo? A los bueyes. Bien, la palabra buey, hermanos, o esa figura del buey representa a los siervos del Señor. Entonces, porque cuando el apóstol Pablo dice a qué se refiere la Biblia o a qué se refiere el Señor cuando dice que no pondrás bozal al buey que trilla, ¿a los animales? ¿O se refería a nosotros los siervos del Señor? Entonces el apóstol Pablo dice que se refiere a los siervos del Señor. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo aquí, amados hermanos, es que nosotros debemos cargar o llevar el yugo del Señor como bueyes del Señor. Bueyes, entonces, tiene que ver con servirle al Señor, caminar a la par del Señor. Y, hermanos míos, esto es importante porque si queremos nosotros
tener reposo en nuestra alma. Mire, ser esclavo del Señor es lo mejor, porque se es esclavo del Señor por amor. Al Señor no se le sirve por dinero, no se le sirve, hermanos, porque nos están obligando, no se le sirve por ningún otro motivo más que por amor. Somos doulos del Señor. Entonces debemos caminar a la par del Señor llevando el yugo. Y fíjense que aquí hay algo importante, hermanos, que los que llevan el yugo del Señor desean estar en las bodas del Cordero, porque fíjese que eso tiene que ver con ser cónyuge del Señor. Conyugo tiene relación con la palabra cónyuge, o cónyuge, perdón. La palabra cónyuge y conyugo son de la misma familia. Entonces, hermanos, el que lleva el yugo del Señor, el que carga el yugo del Señor, tiene el propósito firme de llegar a ser cónyuge del Señor. Es decir, ser novia, esposa del Cordero de Dios. Y eso es importante que usted lo anote en su vida. La palabra yugo, hermanos, se encuentra en el numeral G2218 del diccionario Strong. Yo menciono mucho el diccionario Strong porque es un diccionario que nos presenta palabras griegas y hebreas, hermanos, que nosotros deberíamos investigar para encontrar el significado del texto. ¿Sí? Para hacer vamos a decir así, para presentar la palabra del Señor honestamente, ¿verdad? Sin añadirle, sin quitarle. La palabra yugo, entonces, se encuentra en el numeral G2218 del diccionario Strong y se encuentra con la palabra zugos, que significa unir, específicamente mediante un yugo. Entonces, esa palabra yugo tiene que ver con unir, con unión, ¿sí? Y figurativamente se está refiriendo, hermanos amados, a la servidumbre, a servirle al Señor. Entonces, llevar el yugo del Señor es estar unido a Él, servirle por amor cada día en obediencia a su palabra, hermanos, con la mira, ¿verdad?, de que nosotros podamos algún día estar en las bodas del Cordero, y que usted, que ha aceptado a Cristo en su corazón y que ya el Señor le alcanzó, pueda, ¿verdad?, alcanzar el reposo que el Señor le ofrece, y pueda usted también, ¿verdad?, alcanzar, amados hermanos, estar en las bodas del Cordero. Es decir, que hay que alcanzar pues el arrebatamiento. Entonces somos alcanzados para alcanzar el reposo. Pero para alcanzar el reposo, el primer punto que estamos viendo es que hay que cargar o llevar el yugo del Señor. Número 2, el Señor dijo, cargad con mi yugo y aprended de mí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Número 2, aprender del Señor, aprender de Jesús. El ejemplo máximo a seguir, hermanos, es nuestro amado Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo, aprended de mí como yo aprendo de Jesucristo o del Señor, ¿verdad? Las cosas que vean que yo hago, que están apegadas a la palabra del Señor y a lo que el Señor vivió y enseñó, eso imitad, ¿verdad? Porque eso dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Entonces, el ejemplo máximo a seguir, hermanos, es nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, esa palabra aprender se encuentra en el numeral G3129 del diccionario Strong y viene del vocablo manzano, que significa aprender de cualquier manera, ¿sí? Saber, eso significa estudiar. Entonces, esas tres palabras son importantes porque el Señor lo que está diciendo aquí, hermanos amados, es que nosotros debemos aprender de Él. Tenemos que saber más de Él y de sus enseñanzas.
Pero no solamente no solamente se aprende leyendo, sino estudiando. El Señor dijo que hay que escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas precisamente son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Entonces, hermanos, tenemos que escudriñarlas, las escrituras. No nada más es leer la verdad o aprendernos de memoria un texto para que nosotros podamos en la escuela dominical o en la iglesia decir cuántos textos leímos en la semana. No, no, no. Se trata hermanos míos, de comprender y de entender lo que la Biblia nos enseña, lo que el Señor nos enseña. Y eso es lo que dice, aprender de Jesús es saber, estudiar. Hermano, hay gente que se sabe textos de la Biblia, muchos textos, pero no entiende el significado de esas palabras. Y eso fue lo que le dijo Felipe al etíope: ¿entiendes lo que lees? Para entender, hermanos, hay que pedirle la ayuda al Espíritu Santo en oración. Para entender la palabra del Señor, hermanos, hay que estudiar y pedirle al Señor un espíritu de sabiduría y de revelación, hermanos. Ahí tenemos a Daniel, que Daniel, hermanos, no entendía las 70 semanas y entonces él agarró, hermanos, y empezó a orar y a ayunar y a pedirle hasta que respondieron su petición. Entonces, aprender de mí, dijo el Señor. Hay que aprender de Jesús. El diccionario TUGI, hermanos, dice que aprender significa averiguar. Fíjese, hermano, lo que le estoy diciendo. Aprender significa averiguar. Entonces, hay cosas de la Biblia que nosotros tenemos que averiguar. Y averiguar es investigar. Averiguar no es discutir con alguien, hermano. Aquí en Tabasco era esa palabra averiguar. Mucha gente la ocupa para referirse. Ya deja de estar discutiendo, deja de estar averiguando. No, averiguar es estudiar, descubrir, investigar, ir hasta el fondo. Hay que aprender de Jesús, hermanos, pero no superficialmente. Porque, hermanos míos, es importante esto que le estoy diciendo. El diccionario Swanson dice que aprender tiene que ver con recibir enseñanza. Entonces, mi amado hermano, usted necesita recibir enseñanza. No solamente es predicar y predicar y predicar. Y a mí me gusta, ¿verdad? Que el predicador salte 2 metros arriba, ¿verdad? En el púlpito, y que se suba arriba del púlpito y que se brinque desde allá y que dance y corra por la iglesia. ¡Ah, qué tremendo! Es bonito, pues. Pero, hermano, la iglesia necesita aprender, recibir enseñanza, recibir instrucción. Y eso, hermano, se recibe por medio del discipulado. Dice el diccionario Swanson que es llegar a comprender, hermano. Pues es decir, entonces, que nosotros necesitamos recibir enseñanza, recibir instrucción hasta que lleguemos a comprender cosas que muchas veces no las entendemos cuando estamos iniciando el camino del Señor. El Señor le dijo a Pedro: Pedro, hay cosas que tú no entiendes ahora, pero las entenderás después. Entonces, no diga que no entiende nada. Diga: yo todo lo puedo en el nombre del Señor, voy a entenderlo porque tengo la mente de Cristo. Entonces, llegar a comprender, hermanos, es aprender de Jesús. Llegar a aprender, ¿sí? Y eso implica un análisis de la información, hermanos. Analizar minuciosamente qué es lo que significan aquellas palabras que estamos leyendo. Porque, por ejemplo, leemos que el Señor dice: hay que llevar mi yugo. ¿Pero qué cosa es eso? Se lo acabo de explicar. Y dice: aprender de mí. ¿Y qué es aprender? Lo estamos explicando, ¿verdad? Es analizar todo lo que el Señor dice, pero analizarlo, hermanos, con una lupa.
¿verdad? Ahorita o ahora, en la actualidad, ya los celulares traen Zoom. Entonces, hay textos de la Biblia que hay que aplicarles el Zoom espiritual y decirle al Señor, enséñame qué es lo que dice esta palabra para mí. Y entonces el Señor, hermanos, no solamente te va a enseñar de el logos, que es la letra, sino te va a enseñar el rema, lo espiritual, lo que está incluso, hermanos, escondido entre las letras de la palabra del Señor, porque hay mensajes que están encriptados en la palabra del Señor. Entonces, hermanos, aprender de Jesús es entender como un resultado de haber aprendido, hermano. Fíjese, el diccionario Bain o el diccionario Vine, el Nuevo Testamento, dice que aprender es algo similar a ser discipulado o a ser discípulo. Es aumentar el conocimiento, mi amado hermano, o crecer en conocimiento. Frecuentemente es aprender por investigación o por observación. Entonces, mis amados hermanos, usted y yo necesitamos ser discipulados. Y yo le voy a decir esto, si su pastor no da discipulado, exíjale que le dé discipulado, hermano. Dígale, pastor, yo necesito ser discipulado, yo necesito crecer. Ya me cansé que todos los domingos nada más me está hablando de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo. Y como decía alguien, pan con lo mismo. Y la verdad, pastor, pues yo necesito crecer. Sí, mi hermano, perdón por lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero aprender de Jesús, hermanos, es importante. Efesios 4:20 dice, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Eso que dice aquí esta palabra, aprender a Cristo, en este texto, hermano, no es simplemente aprender la doctrina acerca de Cristo, sino aprender acerca del mismo Cristo. Es decir, no solamente aprender de la doctrina que enseñó, sino aprender las acciones, la manera de ver las cosas, ¿verdad? La manera de tratar al mundo de nuestro Señor Jesucristo. Aprender de su persona. Es decir, hermanos, un proceso de llegar no nada más a conocer la persona de Cristo. Fíjese, no solamente aprender la doctrina de Cristo, sino que también hay que aprender de la persona de Cristo. Y aparte de eso, hay que aprender, hermanos, y aplicar ese conocimiento a la vida diaria. Son 3 niveles. Para los que entienden esto, es como estar en el nivel atrio, nivel santo y nivel santísimo. Es decir, que hermanos, nosotros tenemos que ir avanzando en niveles. Y aprender de Cristo es aprender una doctrina, ok, hay que discipularnos y hay que aprender doctrina, hay que recibir la leche espiritual, pero hay que seguir caminando hasta aprender de la persona de Cristo. Y luego que aprendamos de la persona de Cristo, hay que aplicar ese conocimiento a la vida diaria, a fin de caminar, hermanos, como Cristo caminó. ¿Sí? Y ser diferente al resto del mundo. Entonces, aprender de Cristo implica todo esto, hermano. Aprender de Cristo es llegar a saber. Aprender de Jesús es hacer un recorrido, hermano, desde la A hasta la Z en lo espiritual. El aprendizaje de Jesús es amplio. Hermano, yo creo que jamás llegaremos a aprender todo en esta vida, pero debemos hacer lo posible por avanzar lo más que podamos con la ayuda del Espíritu Santo. Mire, como pastor y como predicadora, a mí me gusta investigar, hermano, porque mire, hay un hambre de saber más acerca de la palabra. Y yo cuando le decía a un hermano, necesito que te acerques al discipulado, que llegues al discipulado. ¿Y usted cree que me respondió el hermano? Me dice, hermano, es que al que más se le dé, más se le va a demandar. Al que más sepa, hermano, se le va a demandar más. Por eso ya no quiero seguir aprendiendo más. ¿Usted cree, hermano? Y la Biblia dice, hermanos, que mi pueblo fue destruido
porque le faltó conocimiento, le faltó aprender más del Señor. Hermanos, el Señor reprenda al diablo, pero el diablo sabe Biblia, solo que no la sabe aplicar, como la aplica el Espíritu Santo. Entonces usted y yo tenemos que aprender acerca del Señor, acerca de la doctrina bíblica, de la doctrina sana, y hermanos, y llevarla a la vida diaria, y tenemos que llegar a saber más. Porque también, hermanos, aprender de Jesús es aprender por uso y práctica, es decir, es adquirir el hábito de estar acostumbrado a investigar. No se quede con lo que el pastor le da, por favor, hermano. Yo estoy seguro que, mire, le voy a poner un ejemplo. Usted va a la tienda y compra 1 kilo de maíz. ¿Qué hace con ese maíz? Lo lleva a su casa, lo echa en la olla, le echa agua, lo pone a la lumbre y empieza a procesar ese maíz. Ya que se sancochó o ya que no sé cómo le llaman, así es. Entonces, ya usted lo saca y empieza a molerlo. Y ya que lo está moliendo, hermano, empieza a salir ya los granos, ¿verdad? Ya empiezan a volverse masa. Luego que ya se volvió masa, usted, ahora sí que discúlpeme la expresión mía, pero usted lo empieza a amasar, ¿verdad? Hasta que ya tiene, pues, un buen, ¿cómo decimos aquí? Pongámosle 1 kilo, 2 kilos de masa. Y entonces usted, hermanos, hermana, agarra una bolita de toda esa masa y empieza a darle forma redonda y la echa en el comal. Y ya después que se volvió tortilla, hermano, entonces ya tiene para comer. Y si no es para hacer tortilla, pues la ocupa para hacer pozol, como lo hacemos acá en Tabasco, ¿verdad? Entonces lo que quiero decir es que ese maíz lo procesó, ese grano lo procesó. No se acostumbre a quedarse con el mensaje que le dio el pastor nada más. Procéselo. A veces yo le digo a mis hermanos, ¿verdad? A los que veo que tienen esa capacidad de preparar temas, les digo, ahí hay un tema, anótalo. Ya lo tomaron de relajo a veces, ¿verdad? Pero es una verdad que le estoy diciendo, ahí hay un tema, anótalo. Porque, hermano, yo lo que estoy queriendo decir, ahí hay un grano, ve, muélelo, cóselo y dale la forma, porque ahí hay un mensaje. Entonces, mis amados hermanos, 2 cosas que acabamos de aprender y vamos a aprender una más, es que, hermanos, si queremos reposo, dijo el Señor, cargar mi yugo, aprended de mí, porque soy manso y humilde. Vamos a ver qué significa mansedumbre, hermano. Tener mansedumbre, mis amados hermanos, la palabra original griega que se usa en Mateo capítulo 5, en su verso 5, hermanos míos, es la palabra praus. Praus, P-R-A-U-S, praus. Eso significa manso. Bienaventurados los mansos, dice la Biblia ahí. Y la palabra manso, pues, viene de la palabra praus. Y aunque muchas veces vemos la mansedumbre como una señal de debilidad, ¿verdad? Porque hay gente que dice, yo soy manso, pero no menso, dicen. Y es cierto, hermano. Es una media verdad. Porque, hermano, el ser manso no significa que la persona sea débil. Dice el diccionario, aquí lo investigué, ¿verdad? En Google, pero dice que esa palabra praus, y también lo investigué, hermanos, en el diccionario Strong, que esa palabra praus significa fuerza bajo control. O sea, ser manso, hermanos, no es ser menso. Ser manso es alguien que tiene fuerza, es alguien que puede hacer daño, es alguien que tiene autoridad, pero que la tiene bajo control. No pierde la cabeza porque tiene autoridad, ¿sí? Y la mansedumbre se manifiesta especialmente, hermanos, en la disposición a ceder sus propios derechos por amor a los demás.
El apóstol Pablo tenía autoridad, pero por amor a los demás no hacía ciertas cosas. Mansedumbre, hermanos, es suavidad, tratar suavemente a la gente. Mansedumbre, hermanos, es benignidad en la condición o en el trato. Mansedumbre es estar libre de arrogancia y de presunción. Porque, hermanos, hoy en día hay mucha gente arrogante, presumida espiritualmente, ¿verdad? Yo los he visto predicando, hermanos, y maltratan a la iglesia porque dicen, es que tengo la autoridad de Dios. Y empiezan a maltratar al pueblo del Señor, hermano. Eso no es mansedumbre. Miren, le voy a decir esto. La palabra mansedumbre, hermanos, significa ser gentil, tratar con suavidad a la gente. Es una buena actitud de los que tienen autoridad hacia los que están bajo su autoridad. Un esposo debe ser manso. Debe tratar con mansedumbre a su esposa. Sí, porque nos enseñaron que a la mujer hay que traerla marcando el paso, man. Y eso no es correcto. El hombre tiene la autoridad. Y la mujer lo reconoce si el hombre actúa con amor, con gentileza, con suavidad. Si la trata bien, si es benigno con ella. Hermanos, repito, es una buena actitud de los que tienen autoridad hacia los que están bajo su autoridad. Eso es mansedumbre. Por ejemplo, tenemos a Moisés. Hermano, Moisés estaba sobre Aarón. Moisés estaba sobre los sacerdotes. Moisés estaba, hermanos, sobre todo el pueblo de Israel. Sin embargo, dice la Biblia en Números capítulo 12, verso 3. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Aleluya. Como dijo mi nieto. Es que me da risa cómo se ríe ese chamacón. Bueno, la cosa es, hermano, que hay tres cosas que acabo de mencionar. Mañana vamos a hablar, bueno, el viernes vamos a hablar acerca de la humildad de Cristo. Pero hasta hoy, hermanos, le voy a leer lo que dice acá el Señor en San Mateo 11:29 otra vez. Cargad mi yugo y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo para vosotros. Entonces, lleva el yugo del Señor, sírvele. Sírvele con miras, hermanos, de obedecerle siempre y de estar en las bodas del Cordero, para que seas esposa, para que seas cónyuge. ¿Sí? El que no lleva el yugo, mi hermano mío, por favor, el que no lleva el yugo de Cristo, no puede ser cónyuge. Porque conyugo y cónyuge son palabras de la misma familia léxica. Le estoy hablando como profesor, pero también como pastor. Entonces usted tiene que cargar, y yo debo llevar el yugo de Cristo, caminar a la par de Cristo, a donde el Señor diga, como el Señor diga, soy su esclavo, soy su siervo del Señor. Y luego debo aprender de Él. Y no solamente es leer, debo investigar. Hermano, hoy tenemos a nuestro alcance muchos diccionarios. El que no investiga es porque de plano, hermano, como dijo alguien, todo lo quiere en la boca. Pero tenemos que investigar, hermano. Más en este tiempo donde hay una gran apostasía y donde hay tantos predicadores, hermanos, que predican lo que sea. Hay gente que come, hermanos, cualquier cosa en la calle. Perdón,
Pero hay gente que se intoxica y hay gente que, hermanos, van a terminar envenenados porque escuchan al sacerdote fulano, escuchan al pastor de tal iglesia, al pastor de otra iglesia, hermanos, y no aprenden de Cristo. No se dejan enseñar de la doctrina verdadera. Número 3, que hemos visto hoy, hay que ser manso. Y hermanos, ya dijimos, ¿verdad? Que un pastor debe ser manso para guiar a la iglesia. No puede ser el pastor un pastor pleitito que impone, porque el evangelio no se impone, hermano, el evangelio se expone. Así que pues, si queremos el reposo, hermanos, tenemos que hacer esto y ser humildes. Ya vamos mañana, si Dios nos permite, vamos a estar hablando de la humildad, hermanos, y vamos a estar enseñando algunos puntos que tienen que ver con ello. Le invitamos para orar en esta hora y pedirle al Señor que nos guíe. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora de la tarde, Señor. Gracias, bendito Dios. Te adoramos y te glorificamos, mi Señor. Te bendecimos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Enséñanos cada día. Enséñanos para que podamos alcanzar el reposo. Para que podamos, Señor, llegar a ese estado espiritual y podamos descansar recostados en tu pecho como el apóstol Juan. Y no importa las circunstancias que pasemos, podamos, Señor, estar quietos, reposados, confiando en ti. En el nombre poderoso de Jesucristo. Muchas gracias, mi Dios. Amén. Bien, amados hermanos, pues les esperamos el viernes con la ayuda del Señor para escuchar, hermanos, este tema que verdaderamente es un tema muy importante, alcanzando el reposo. ¿Sí? Fuimos llamados por el Señor, fuimos alcanzados por el Señor para alcanzar el reposo. Así que pues Dios les bendiga. Nos estaremos escuchando y viendo por este mismo medio que es el Facebook. Y pues me despido de ustedes. También la hermana Olga Lidia. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y esperamos que esta palabra sea de bendición. Y si Dios nos da vida, pues le invitamos para que el viernes también nos acompañe a las 6 de la tarde. Dios le bendiga, a su familia también.